Tiempos de una iglesia, vamos caminando al encuentro del En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Antes de comenzar esta misa, pidamos a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, que reconcilias contigo a los hombres por tu palabra hecha carne, haz que el pueblo cristiano se apresure con fe viva y entrega generosa a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta de Isaías. En aquellos días el Señor dijo a Samuel: llena la cuerna de aceite y vete, por encargo mío, a Jesé, el de Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey. Cuando llegó, vio a Eliab y pensó: seguro, el Señor tiene delante a su ungido. Pero el Señor le dijo: no te fijes en las apariencias ni en su buena estatura. Lo rechazo, porque Dios no ve como los hombres, que ven la apariencia, el Señor ve el corazón. Jesé hizo pasar a 7 hijos suyos ante Samuel, y Samuel le dijo: ¿tampoco a estos los ha elegido el Señor? Luego preguntó a Jesé: ¿se acabaron los muchachos? Jesé respondió: queda el pequeño que precisamente está cuidando las ovejas. Samuel dijo: manda por él, que no nos sentaremos a la mesa mientras no llegue. Jesé mandó a él y lo hizo entrar. Era de buen color, de hermosos ojos y buen tipo. Entonces el Señor dijo a Samuel: anda, úngelo, porque es este. Samuel tomó la cuerna de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento invadió a David el Espíritu del Señor y estuvo con él en adelante. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi Pastor, nada me faltará. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Segunda lectura de la carta a los Efesios. Hermanos, en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz. Toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz, buscando lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciadlas. Pues hasta da vergüenza mencionar las cosas que ellos hacen a escondidas. Pero la luz, denunciándolas, las pone al descubierto
y todo lo descubierto es luz. Por eso dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al cielo y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban: entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él le respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿dónde está él? Les contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron: ¿es este su hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él, ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder.
le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo había echado fuera, y cuando le encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto, el que está hablando contigo ese es. Él dijo: creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este domingo, cuarto de Cuaresma, nos habla de la curación de un ciego de nacimiento. Este Evangelio se leía el día en que bautizaban a los catecúmenos, porque el bautismo es una iluminación. El bautismo tiene un rito donde se toma luz del santo cirio que representa a Cristo resucitado, Cristo la luz del mundo, y se la dan al bautizando. Quiere decir que en la antigüedad al bautismo se llamaba iluminación. Bien, el Evangelio comienza que Jesús al pasar, el ciego no lo buscó. Jesús fue sensible a las necesidades de aquel hombre, ciego de nacimiento, una vida muy limitada. Lo llevarían en la mañana a las puertas del templo a pedir limosna, o al camino a algún lugar concurrido, y en la tarde lo recogían, y es un día, otro día, una semana, un mes, y así. Una rutina muy dura, muy difícil. Jesús se compadeció. De seguro que los discípulos ya sabían que era ciego de nacimiento. Era una persona conocida. Y le preguntaron: ¿quién pecó, él o sus padres? Porque se creía que la enfermedad era consecuencia del pecado. Pero como era ciego de nacimiento, él no pudo haber pecado. Entonces eran sus padres, y el hijo pagaba la culpa de los padres. Y si los padres eran buenos, el abuelo pecó. Y si no, el bisabuelo. Y así se iban. Jesús le responde: ni él pecó, ni sus padres. Nació así para que vieran las obras de Dios. ¿Y cuáles son las obras de Dios? El amor, la misericordia. Los signos de Jesús, donde la misericordia de Dios se inclina sobre nuestras miserias. Las obras de Dios es el amor, la salvación que nos da. Para eso nació ciego, para que resplandeciera las obras, la gloria de Dios. Bien. Y con esto Jesús nos da una lección muy grande, porque todavía nosotros pensamos que cuando nos pasa algo es por el castigo de Dios. Ahora que estamos sufriendo el coronavirus, decimos es un castigo de Dios. Un castigo, un castigo. Y cuando nos pasa una desgracia, Señor, si me he portado bien, ¿por qué me castigas? ¿Por qué me pasó esto? Y hasta nos enojamos con Dios. Me decía un señor: yo ya dejé de ir a misa, padre, porque me porté bien y a mí me quitaron el trabajo y a los demás que son malos no. Y voy a castigar a Dios, no voy a ir a misa.
Qué tontera. A castigar a Dios, a enojarse con Dios. Está viendo que lo que le ha pasado es como un castigo de Dios. Pero Dios se equivocó porque él era bueno. Ese hombre era bueno según él. Jesús nos dice, no hagan caso de esa ideología, de esas ideas. Porque hasta las abuelitas, se cayó el niño, Dios te castigó, mira, no fuiste a la doctrina. Mira, andas de vago, Dios te castigó. Dios no castiga. Son disposiciones de Dios siempre para nuestro bien. Es el curso de la naturaleza y muchas veces nosotros mismos somos los causantes de ese mal. Pues bien, con esto Jesús nos anima a ver el mal con otros ojos. Que este sea el primer fruto de que Jesús nos da la vista para no ver oscuridad ahí en el pecado, en el castigo. Era tan duro el pobre ciego que de por sí ya tenía la pena de estar ciego. Y todavía la gente cuando lo veía tenía la piadosa costumbre de decir, alabado sea el justo juez que te castigó. Qué duro. Doble peso agobiador, su enfermedad física y saber que era castigado por Dios. Jesús nos quita eso, para ver no un castigo, sino ver un proyecto de Dios. Yo recuerdo que cuando me enfermé, hace bastante tiempo, a lo mejor muchos pensaban que, o yo mismo a veces pensaba, ¿por qué Dios me castigó? No. Dios permitió esa enfermedad tan dura, esa operación tan peligrosa, tan grave, para que resplandecieran las obras de Dios, la gloria de Dios. Y así vi. En mi enfermedad resplandeció la gloria de Dios. El amor de mi obispo, la plegaria de todos, una diócesis pidiendo por mí, siendo uno más humilde, confiando más en Dios. Muchas obras que yo pude ver que Dios me concedió. Mi enfermedad fue para gloria de Dios. Y así debemos de ver. Jesús se compadece de él y de este ciego, hace lodo con su saliva, un poco de tierra, y le dice, ve y lávate en la piscina de Siloé. Ve y lávate. En la piscina, estaba lejos para un ciego. Y se creía que la saliva tenía poderes curativos y con tierra, ¿verdad? Hace un lodo y se lo unta, lo unge sus ojos. Él podía haberlo hecho de otra manera, pero así quiso. Ve a lavarte a la piscina del enviado, eso significa Siloé. Él fue, se lavó y vio. Recobró la vista, recobró la luz. Si Jesús es la luz del mundo y lo está demostrando con este hecho, que porque es la luz puede dar luz, con la curación del ciego. Aquel ciego recobró la vista. Imagínense qué alegría ver por primera vez. Yo creo que ha sido una experiencia grandísima en aquel hombre. Conocer a la gente, ver dónde estaba, ubicarse, tener seguridad cuando camina, etc. Mucha alegría. En el fondo cambiar su vida, de ser un limosnero, ahora va a poder ser una persona que puede trabajar, que puede conocer a su familia, etc. Ve a lavarte a la piscina del enviado. Esto es, ya quitando los símbolos, es que Él fue ungido, como en el bautismo, somos ungidos con el crisma. Y ahora nos lavan también en el bautismo. ¿Por qué? Porque se nos da la fe, que es la luz de Dios en nuestra vida.
También nosotros fuimos lavados en el bautismo y recobramos la vista, porque es una iluminación, como ya les dije, el bautismo. Se nos dio la fe, y la fe es la luz de Dios en nuestra vida. La fe es ver las cosas como Dios las ve. Es la seguridad de ver las cosas de distinta manera, no como las apariencias que a veces tienen. Fe es confiar plenamente en Dios. Fe es darle su adhesión, nuestra adhesión a Dios. Eso se nos dio en el bautismo. Se nos dio la luz. Por lo tanto, nosotros somos lavados, ¿dónde? En la piscina del enviado. ¿Y quién es el enviado? Jesús. Quiere decir que nos hemos lavado en las aguas, en el agua que brotó del pecho de Cristo. En esa agua del Espíritu Santo que nos dio la luz en nuestra vida, que nos dio la fe. Después vemos un proceso largo, difícil, de esa visión espiritual que también tuvo este ciego, hasta que reconoció a Jesús como el Mesías. El que tiene fe se encuentra con muchas dificultades. Siguen diálogos muy duros de los vecinos, de los papás del ciego y de los fariseos. De los fariseos que viendo el milagro no ven. ¿Por qué? Porque están cerrados. Ellos de antemano condenaron a Jesús. Finalmente, Jesús se le revela a este ciego. ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es para que yo crea? Es el que habla contigo. Y entonces se postró y lo adoró. La fe completa. No solo le dio la visión física, sino la visión de la fe. Creyó, se arrodilló y lo adoró. Yo quisiera que en este domingo también nosotros reconozcamos en primer lugar nuestras cegueras. ¿Qué cegueras tenemos? Hoy el mundo está perdiendo valores, está ciego. Ya no distingue lo negro de lo blanco, lo bueno de lo malo. Estamos ciegos, vivimos en oscuridad. ¿Cómo es posible que decir que el aborto, el asesinato de un niño es bueno? Y lo sostienen. ¿Qué ceguera tan grande? ¿Qué ceguera tan grande? Ver que es bueno, eso es una cosa terrible. Casarse hombres entre sí, una aberración, ya lo ven como normal. Es que ahora sí se usa, padre, es que ahora sí se usa. Son libres. No los hizo así Dios. Estamos pensando mal porque no vemos. La corrupción es que el que no tranza no avanza, padre. Es lo más normal. Tenemos muchas cegueras. O por la ambición que nos lleva a cometer actos tan grandes de injusticias, de robo, de deshonestidad. O la sensualidad que nos lleva a querer todo y gozar de la vida. La lujuria que a todos hasta defienden. Es que una cana al año no hace daño, padre. Es que es necesario. Y empezamos. Son muchas las causas de nuestra ceguera. Muchas las causas. Hoy el mundo necesita mucho la luz de Dios para no errar el camino, para vivir bien. Porque cuando no vemos, chocamos. Cuando no vemos, nos perdemos. Y no llegamos al final de nuestro camino. Hay cegueras estructurales. Por ejemplo, cuando el gobierno mundial nos dice esto tiene que ser así. Se tiene que limitar los nacimientos por cualquier motivo, por cualquier método. No importa. El gobierno mundial que nos pone no solamente la limitación de los nacimientos, sino disposiciones que van contra la vida, para oprimir más a los pueblos pobres, para decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya no es Dios el que va a decir, sino son los hombres. Y no hombres con recto juicio, sino con la oscuridad del mal. Hoy yo le quiero pedir al Señor que reconozcamos nuestras cegueras, que no creamos que tenemos toda la verdad, sino que nos abramos
para aceptar la verdad que Dios nos da. Seamos humildes, no soberbios. Aceptar la luz que Dios nos da. Y comprendamos así, por ejemplo, también qué hay detrás de la muerte. Muchos están en oscuridad aquí porque no tienen la luz de Dios. Los interrogantes más profundos de la vida solamente Dios los ilumina. ¿Por qué el dolor, el mal? El mundo que a pesar de tantos progresos ahora tiene el coronavirus, por ejemplo. Y yo los invito a que también veamos con luz de fe, desde arriba, con los ojos de Dios, también esta pandemia. Y veamos por qué Dios la permitió. Y veamos que hay luz también y un proyecto para nuestro bien, para que haya más solidaridad, para que de veras busquemos a Dios, para ver que Él es el único que nos salva, para darnos la mano en todo esto. Esto es muy importante. Que nos lavemos en la luz, en la piscina del enviado, en las aguas que brotaron del corazón de Cristo. Y que veamos, que no tengamos miedo de lavarnos, para ver la vida como Dios la ve, aunque se nos pidan más cosas. Hoy, en este cuarto domingo de Cuaresma, le quiero pedir mucho a Dios que también como el ciego nos unja y nos mande a lavarnos, y que nos lavemos para que tengamos la alegría del ciego de poder ver, y que no seamos como los fariseos que creían ver y se quedaron ciegos, porque Cristo es luz que ilumina o luz que ciega. Así sea. Vamos a responder a la palabra de Dios con nuestra profesión de fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesús que vino a salvarnos, que murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en su iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidamos a Dios por su iglesia, para que todos los cristianos caminemos siempre con la luz del Señor hacia la patria. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por los que más sufren, sobre todo los que están infectados por este virus y los que han perdido ya la vida. Pidamos por sus familias y a los que Dios ha recogido, que estén en su gloria. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por todo el mundo, para que en esta situación reconozcamos la primacía de Dios, para que nos convirtamos de veras a Él. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Los pañitos. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros el cuerpo de tu Hijo, que es pan de vida. Bendito seas. Por siempre, Señor. Una botellita. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros la sangre de tu Hijo, que es bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que esta misa sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe tus sacrificio para la más gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda la Santa Iglesia.
Presentamos, Señor, llenos de alegría estas ofrendas para el sacrificio y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Demos gracias al Señor nuestro Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo, por el misterio de la encarnación, condujo al género humano que caminaba en tinieblas a la luz de la fe. Y a quienes nacían esclavos del pecado los elevó, renacidos por el bautismo, a la dignidad de hijos de adopción. Por eso todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran entonando un cántico nuevo. Y también nosotros, unidos a los ángeles, te aclamamos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Nos damos la paz.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. La vida eterna. Amén. La mano. Cuerpo de Cristo. ¿Vas a comulgar? No creo. ¿No? Cuerpo de Cristo. Agua. Oremos. Te pedimos, Señor, que esta comunión que hemos recibido nos purifique de alma del cuerpo y nos comunique la luz de tu divinidad por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayamos en paz, nuestra misa ha terminado. Demos gracias.